la lucha y la tempestad, tu presencia me rescatará. En lo alto y en lo bajo y en la oscuridad, yo puedo confiar. En la lucha y la tempestad, tu presencia me rescatará. Glorioso y sublime, amado Redentor, mi fuerza y mi escudo eres tú. Glorioso y sublime, en ti esperaré. Tu paz y tu fuerza veré. Glorioso, glorioso y sublime, amado Redentor, mi fuerza y mi escudo eres tú. Glorioso y sublime, en ti esperaré. Tu paz y tu fuerza veré. Tu paz y tu fuerza veré. Tu paz y tu fuerza veré. Amén, Señor. Estamos confiados en ti. Estamos confiados en ti, Señor. Estamos confiados en ti. Estamos esperando en ti, Señor. Te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bienvenidos, bienvenidos, amados hermanos, Iglesia de Jesús. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este tiempo de adoración, en este tiempo de enseñanza, en este tiempo de glorificar el nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se conectan a esta reunión y oramos en el nombre del Señor Jesucristo que puedan ser bendecidos, que puedan ser edificados, que puedan experimentar la presencia de Dios, la voz de Dios y sobre todo que le traigamos la gloria y la honra a nuestro Dios a través de lo que estamos haciendo, a través de estas reuniones. Decíamos el viernes pasado que el objetivo de todo esto es poder llevar a las personas a conectar con Dios, llevar a las personas a los pies de Jesús, llevar a las personas a tener una relación más profunda con su Creador, con su Padre Celestial. Ese es el objetivo principal de estas reuniones. Así que oramos al Señor que podamos ver realizada esa importante misión y que hoy tú puedas conectar con Dios, conectar con su voz y conectar con su Espíritu Santo de una manera real. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Muchas gracias. Gloria a ti, mi Señor. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Quiero
que leamos una escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 26 y 27. Le recordamos que comparta esta transmisión en sus redes sociales, comparta con otros esta transmisión en vivo, lleve la iglesia a la vida de alguien que quizá lo necesita mucho en este momento. Comparta por favor esta transmisión en el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 9 versos 26 y 27 son palabras del apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, dijo él, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, escucha esto, y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Sin duda, estas palabras del apóstol Pablo tienen el objetivo de llevarnos a la reflexión, tienen el objetivo de llevarnos a hacer un análisis acerca de nuestra propia vida, porque la realidad cruda y real es la siguiente: mi peor enemigo no es el diablo, mi peor enemigo no es el mundo. Es más, mi peor enemigo no es una persona, alguien a quien yo le caiga mal, o alguien que no desee mi bien. La cruda realidad es que mi peor enemigo soy yo mismo. Mi peor enemigo soy yo mismo. Y en el plan de Dios, escuche esto, solo yo puedo hacerme fracasar. Solamente yo puedo impedir que Dios cumpla su propósito en mí. Es tan importante que podamos ser humildes en este autoanálisis que la palabra de Dios nos presenta a través de las palabras del apóstol Pablo, para llegar a reconocer que verdaderamente nosotros podemos llegar a ser nuestro peor enemigo. El peor enemigo de mi destino eterno soy yo mismo. Porque mire, Faraón no pudo impedir que el pueblo de Israel fuera libertado de la esclavitud. No hubo necesidad en esa travesía, no hubo necesidad en ese desierto, no hubo peligro en ese proceso de transición que pudiera evitar que el pueblo de Dios avanzara indetenible hacia la tierra prometida. Y todo esto a través de un crudo desierto. Más bien, escuche esto, fue la propia incredulidad del pueblo de Dios. Fue su propia desobediencia la que saboteó su misión. Fueron sus propias quejas, fue su propia murmuración, fueron sus propios temores y sus propios complejos los que le robaron a toda aquella generación la maravillosa bendición de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Fueron ellos mismos los que sabotearon su destino. Fueron ellos mismos los que terminaron de impedir su entrada
a la tierra de la promesa. Casi siempre los cristianos enfocamos nuestra mayor atención hacia los enemigos externos de nuestro llamado. Somos muy buenos en eso. Por eso es que la mayor parte del tiempo el sospechoso usual es el diablo. Y usted se da cuenta, el diablo es el que mayormente lleva la culpa de todas las cosas que le suceden a los hijos de Dios. El diablo me dañó, el diablo me robó, el diablo hizo esto, el diablo hizo lo otro. La mayor parte del tiempo enfocamos nuestra atención en dirección a los enemigos externos de nuestro llamado. El diablo es uno, el mundo es otro, la gente, los incrédulos, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos logrado desarrollar o crear una buena lista de excusas y causas a las que atribuimos muchas veces nuestros fracasos, a las que atribuimos nuestro atraso o a las que atribuimos nuestras caídas. El problema es que no nos damos cuenta que descuidamos por mirar hacia afuera y por estar siempre tan pendientes de lo que hace el diablo. Descuidamos la arena más importante donde se libran las grandes batallas, y es dentro de nosotros mismos. El mismo apóstol que escribió que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, fue el mismo apóstol que escribió en Romanos capítulo 7 verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo conocía muy bien su propia naturaleza. Pablo conocía muy bien el potencial que tenía su propia carne para desviarlo del propósito de Dios, para desviarlo de la voluntad de Dios, para desviarlo de las promesas de Dios. Creo que fue el domingo pasado o el viernes anterior donde yo mencionaba el potencial de nuestra naturaleza humana para hacer el mal. Creo que comenté que esta misma carne, fue el domingo, esta misma carne, o más bien este cuerpo, esta carne mía, está hecha de la misma materia prima que está hecha la carne del asesino. Esta misma naturaleza humana es la naturaleza de la persona más corrupta sobre la tierra. O sea, hay un potencial real en nuestra propia naturaleza para sacarnos de la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que Pablo dice, la Biblia se gloriaba en sus debilidades, porque eran sus propias debilidades las que lo habían empujado a buscar la gracia y la dependencia de Dios. Es Pablo mismo, iglesia, el que está diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero hoy poder hacerte consciente acerca de la necesidad tan importante que tenemos de no descuidarnos a nosotros mismos, de no descuidar nuestra mente, de no descuidar nuestros pensamientos, de no descuidar este cuerpo, esta naturaleza humana, de no confiarnos tanto. Y vea que ahora que muchas personas tienen prácticamente 2 meses sin asistir a la iglesia, se han tenido que valer de su entrenamiento, es decir, de la enseñanza y del desarrollo espiritual
que han adquirido para entonces poder sostenerse ahora por ellos mismos en el mundo sin la mediación de un pastor y de una iglesia y de una reunión. A veces nos hacemos tan dependientes de las reuniones, pero toda esta situación ha creado un escenario donde ahora los cristianos tienen que poner en práctica lo que han aprendido, tienen que valerse por ellos mismos, tienen que cuidarse a ellos mismos, tienen que cultivar su vida espiritual, tienen que orar y buscar al Señor, y tienen que resistir la tentación también, y tienen que gobernar su naturaleza humana. Todas estas cosas sin reuniones de la iglesia, todas estas cosas sin las enseñanzas de un pastor directamente en un culto, y todas estas cosas sin esa atmósfera que es gloriosa, es la verdad, la atmósfera de la iglesia. Pero es una realidad de que ahora usted y yo tenemos esta gran responsabilidad, y claro, siempre la hemos tenido, pero ahora se ha hecho más evidente, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidarnos a nosotros mismos. Porque cada hombre y cada mujer de Dios, escucha esto, a lo largo de la historia ha descubierto que sus más arduas batallas se libran en la arena de sus pensamientos, o se libran en la arena de su corazón, contra sus propias pasiones. Los enemigos más reacios están en nuestras propias pasiones, en nuestra propia naturaleza humana, en nuestra debilidad humana, en nuestros complejos, en los temores y en los enemigos internos que quizá no hemos vencido aún, o que no hemos querido vencer. Ahí es donde está muchas veces el verdadero peligro, porque el enemigo, es decir, Satanás, solamente puede vencernos si logra encontrar un lugar en nuestra mente. El enemigo solamente podrá vencernos si logra hacernos cautivos del pecado, seduciéndonos a través de nuestras propias pasiones o debilidades. Recuerde que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dijo Santiago, es atraído y seducido. Así que aun cuando Satanás te tienta, él usa tus debilidades, él usa tus pasiones, él usa las cosas o las áreas en las que él sabe que eres débil y eres vulnerable. Por eso es importante que podamos aprender del apóstol Pablo y que podamos aprender de la palabra de Dios. Repito, el enemigo solamente puede vencernos si logra encontrar un lugar en nuestra mente, o si tiene algo de donde agarrarse dentro de nosotros. Por eso Jesucristo, la noche que fue apresado, dijo: el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. No hay absolutamente nada de donde él pueda aprovecharse para tener gobierno sobre mi vida, para tener gobierno sobre mi mente, para tener gobierno sobre mis decisiones, sobre mis acciones, sobre mi conducta. El enemigo, por tercera vez, solo puede vencernos si logra encontrar un lugar en nuestra mente, o si nos hace cautivos al pecado, seduciéndonos a través de nuestras propias debilidades o de nuestras propias pasiones. Debes saber esto, iglesia: cada tentación, cada insinuación, cada propuesta que este mundo te haga para comprar tu fidelidad, o para comprar tu devoción, o para comprar tu lealtad a Jesús, cada ataque que el enemigo lance contra ti, estará dirigido a un área en la cual tú eres débil, en la cual tú eres vulnerable, un área que probablemente no hayas conquistado aún. Así es como el enemigo trabaja. Por eso Proverbios capítulo 16, verso 32 dice lo siguiente. Escuche esto: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor aquel que puede enseñorearse de su espíritu, que puede tener gobierno sobre sí mismo,
que el que toma una ciudad. Así que conquistarme a mí mismo es probablemente una de las batallas más férreas que he tenido que pelear a lo largo de toda mi vida como cristiano. Conquistarte a ti mismo, tener gobierno sobre ti mismo, y para eso te fue dado el dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio es esa capacidad que Dios te da para que tú puedas gobernarte. Pero recuerda, no te va a gobernar Él, te vas a gobernar tú, e indirectamente lo estará haciendo Él. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Por qué perdemos tanto tiempo muchas veces enfocándonos en las cosas externas? Que la única forma en la cual sean verdaderamente peligrosas para nosotros es que encuentren un ladrillo débil en nuestra construcción, que encuentren una área sin gobierno de Dios, que encuentren algo de lo cual agarrarse, una plataforma sobre la cual actuar en nuestra propia vida, y entonces sí hacernos daño, pero porque nosotros lo permitimos. La Biblia dice: no le den lugar al diablo. Si el diablo no tiene un espacio, si el diablo no tiene una área para trabajar, no tiene una área, una plataforma desde la cual obrar en nuestra propia vida, gloria al Señor, no tendrá manera de accesar, no tendrá manera de destruir, no tendrá manera de robar y no tendrá manera de dañar. Así que gloria al Señor, tengo que reconocer que yo puedo ser mi propio enemigo. Por eso es que yo tengo que cuidarme. Ten cuidado de ti, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a otros. Pero vea, lo primero que Pablo le dijo a Timoteo no fue: ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de la enseñanza, ten cuidado de lo que predicas. No, le dijo: ten cuidado de ti. Hay mucha gente que cuida el mensaje pero no cuida su vida, que ha sido celoso de cuidar el mensaje de exégesis, la teología, que ha sido cuidadoso de cuidar el mensaje, y sin embargo su vida, que finalmente es la plataforma, el vocero de ese mensaje, está cayéndose. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque él entendía, porque vea, él es el que nos está enseñando en esta noche, porque él entendía la debilidad humana, él entendía la fragilidad de la naturaleza humana y las pasiones humanas. Miserable de mí, dijo en Romanos 7. Pastor, ya lo leímos, sí, pero la verdad es que me sigue impresionando que un hombre como Pablo, con tanta revelación, con tanta sabiduría, con tanto conocimiento, un hombre en quien el poder de Dios se manifestó de una manera tan poderosa y tan sobrenatural, tenga miedo de su propia naturaleza humana. Con razón, el gran evangelista G.J. Ávila decía: yo le tengo más miedo a mi carne que al diablo. El mismo Pablo lo está expresando: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchos hombres y mujeres de Dios han aprendido que su peor enemigo pueden ser ellos mismos. En algunos casos lo han reconocido. David, por ejemplo, en el Salmo 51, versos 1 al 4, este salmo se escribió justo después de que Natán el profeta vino a confrontar a David por el pecado de adulterio con Betsabé,
y de la muerte de Urías, su esposo. Este salmo fue prácticamente la experiencia de David después de ese evento, después de que fue confrontado por el profeta Natán. Y leemos en el Salmo 51, verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Escuche esto: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y escuche esto: ¿sabe cuál era su peor enemigo? Porque yo. Ahí donde usted está, diga yo. Porque yo. Ese yo que usted tiene y que yo tengo, en algunas ocasiones se convierte en un verdadero problema. En algunas ocasiones se convierte en un verdadero reto, porque yo reconozco mis rebeliones. En otras palabras, yo soy el problema. El problema comenzó aquí. Qué interesante que después de que David cometió el pecado con Betsabé, y todos hablamos acerca de la humildad de David y de su pronto arrepentimiento, pero la realidad es que no fue tan pronto como nosotros lo imaginamos. No fue tan pronto en realidad, porque después de que Betsabé queda embarazada de David, y entonces David comienza a tratar de tapar ese hoyo, abriendo otro hoyo más grande. Y usted conoce la historia. Trata de convencer a Urías, esposo de Betsabé, que venga a dormir con su mujer. Lo llama desde el campo de batalla solamente para embriagarlo y mandarlo a dormir a su casa, para que entonces pueda haber una justificación y se diga: bueno, Betsabé quedó embarazada de Urías, su esposo, porque vino un tiempo. Pero al ver que no logró ninguna de esas cosas, mandó a Urías al frente de la batalla, a lo más peligroso, y Urías murió. Así que la muerte de Urías también se le atribuyó a él. Betsabé estaba embarazada. La Biblia dice que casi al tiempo, cuando Betsabé estaba para dar a luz, fue que el profeta Natán vino a confrontar a David. En otras palabras, pasaron meses enteros y David, el dulce cantor de Israel, no se había arrepentido de su pecado. A veces idealizamos a los hombres y mujeres de Dios y no nos damos cuenta que sus historias están escritas ahí, crudas y reales, para enseñarnos a nosotros. La Biblia no idealiza a ninguno de los hombres y mujeres de Dios de los que se cuentan sus historias. Pasaron meses enteros y David no se había arrepentido de su pecado, porque él tiene una carne, porque él tiene una naturaleza como la de usted y como la mía y como la de cualquier otra persona, con un potencial inmenso para hacer el mal. Y no fue hasta que un hombre de Dios, no fue hasta que un profeta de Dios vino a confrontar la locura del rey, hasta que un hombre vino hasta su propio palacio, y hasta que un hombre vino delante de su propio trono donde estaba sentado, para confrontarlo con su pecado, para confrontarlo con lo que él había hecho. Fue hasta ahí donde entonces David se arrepintió. Es verdad, David se arrepintió, pero David se arrepintió como resultado de la confrontación de un profeta por su pecado. Así que yo puedo ver ahí que la naturaleza de David, que la carne de David, que la debilidad
de David es tan fuerte como la de cualquier otra persona, y que aún los grandes hombres y mujeres de Dios pueden ser vulnerables. Así que si los grandes hombres de Dios como David pueden ser vulnerables, ¿quiénes somos usted y yo, amada iglesia, para creer que somos todopoderosos en nuestras propias fuerzas? Para creer que podemos sobrevivir sin orar. Para creer que podemos avanzar y conquistar sin buscar a Dios. Y que podemos resistir cualquier tipo de tentación, que podemos resistir el que nuestro corazón se enfríe y sea alejado de Dios por causa de la influencia del mundo y de las circunstancias. Porque ahora que usted no está viniendo a la iglesia personalmente, ¿cuál es el antídoto que usted se está tomando en contra del veneno de este mundo y de este sistema, para que usted resista con fe y fortaleza y salga más que vencedor después de que todo esto termine? ¿Quiénes somos usted y yo para creer que no necesitamos la gracia de Dios, que no necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, que no necesitamos tiempo de calidad con nuestro Padre en oración, que no necesitamos alimentar nuestro corazón de la palabra de Dios? ¿Quiénes somos usted y yo para creer que podemos simplemente sostenernos por la fuerza de nuestra voluntad, o por la fuerza de nuestro compromiso, o por la fuerza de nuestros buenos deseos? No, Señor, ninguno de estos hombres se sostuvo de esa manera. Es más, ellos aprendieron que no había forma, que no había posibilidad de poder sostenerse a ellos mismos. Necesitaban que Dios los sostuviera, necesitaban que el Espíritu Santo los sostuviera, necesitaban que la fortaleza de la palabra de Dios en su corazón, en su alma, en su espíritu los sostuviera, los fortaleciera y los llevara a vencer cualquier embate que el enemigo trajera contra ellos. Porque yo, dijo David, yo soy el problema, yo soy el verdadero peligro, yo soy el único que puede truncar mi destino profético. Yo reconozco mis rebeliones, dijo, y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, contra ti solo he pecado, dijo. Ahora sí está quebrantado, pero recuerde que el mazo demoledor de la palabra profética vino sobre él. Pero el hombre está quebrantado realmente. Está tan quebrantado que reconoce que él es el culpable, el único culpable, y que pecó contra Dios, que ofendió a Dios, que lastimó a Dios, que deshonró a Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Todo esto para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y en estas palabras de David yo encuentro, amada iglesia, el antídoto contra la autodestrucción. Yo sé que esa palabra es fuerte y que quizás alguien piense, este pastor está exagerando. Pero dejé esa carne sin orar, sin buscar a Dios, sin ir a la iglesia, sin exponerse a Dios. Dejé esa carne solamente expuesta al mundo, a todos esos programas de televisión que usted ve, a todo ese tiempo que usted pasa en lo vano y superficial, para que usted vea a dónde o en qué dirección esa carne lo va a llevar. Y luego me platica, no, mejor no lo haga. No haga ninguna de esas cosas. En las palabras de David se encuentra el antídoto contra la autodestrucción. El pueblo de Israel en el desierto se autodestruyó. Fueron ellos mismos los que impidieron que Dios pudiera meterlos. Y no es que Dios no pudiera, Dios pudo haberlos metido por la fuerza. Sin embargo, el plan de Dios era diferente.
era hacerse de una nación diferente, y esta gente no quiso cambiar. Ahora, volvamos al Salmo 51 para encontrar en estas palabras de David aquello que nos puede librar y que nos puede sostener para no caer en esta autodestrucción, en este autosabotaje. David comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En este hombre había una característica, una virtud que es muy importante que usted y yo desarrollemos, y es la virtud de la dependencia de Dios. La dependencia de Dios. No importa la capacidad, no importa la habilidad, no importa los dones, no importa los talentos, no importa el conocimiento, usted y yo debemos de depender enteramente de Dios. David se convirtió en un gran estratega militar. David era un músico reconocido, un compositor excelente, un hombre lleno de virtudes. Es más, hasta la Biblia dice que era rubio, hermoso y de buen parecer. En otras palabras, todo lo tenía bien: capacidades, virtudes, apariencia. Pero eso no garantiza nada. Escúchame bien, porque, ayúdame, Espíritu Santo. Uno de los grandes peligros por los que los cristianos se autodestruyen es por confiar demasiado en ellos mismos, por confiar demasiado en sus habilidades, por confiar demasiado en sus talentos, por confiar demasiado en los recursos propios, en las habilidades propias. Gente que se apoya demasiado en sus dones, en sus talentos, en sus habilidades, en sus recursos, y no reconoce que necesita a Dios cada día de su vida. Usted y yo, para fin de no caer en la autodestrucción, debemos ser dependientes de Dios y reconocer que sin importar los dones o los talentos, si los tengo, gloria a Dios, pero si no los tengo, gloria a Dios, porque finalmente el que me sostiene a mí es Dios, el que me fortalece a mí es Dios, el que me levanta a mí es Dios, el que me ayuda a mí es Dios, el que me da su gracia es Dios. Y mis talentos, mis habilidades solamente tienen el propósito de glorificarlo a Él y de bendecir al pueblo de Dios. Pero lo que me sostiene no es lo que yo soy. Lo que me sostiene no es quien yo soy. Lo que me sostiene es Él. Lo que me sostiene es su misericordia. Ten piedad de mí, decía el rey David. Millonario, ten piedad de mí, decía el rey David, lleno de habilidades. Ten piedad de mí, decía el rey David, hermoso de apariencia, de aspecto. Ten piedad de mí, decía el rey con mayor gracia, el hombre quizá con mayor gracia en toda la Biblia. Ten piedad de mí. Usted y yo necesitamos depender enteramente de Dios. ¿Y sabe qué es lo que nos ayuda a ser dependientes de Dios? El reconocer nuestro potencial para torcernos. Reconocer nuestro potencial para alejarnos de Dios. Reconocer nuestro potencial para hacer lo malo. Reconocer nuestro potencial para descarriarnos aún. Hay un gran potencial en cada uno de nosotros para esas cosas. Y eso es muchas veces lo que, cuando con el paso de los años en la vida cristiana, nosotros vamos aprendiendo a conocer nuestra propia naturaleza. Vamos aprendiendo a conocer nuestra propia debilidad. Vamos aprendiendo a conocer aún nuestras propias pasiones. Y entonces eso nos impulsa a buscar a Dios, porque no queremos ser arrastrados, no queremos ser seducidos, no queremos ser engañados. Y eso nos lleva a buscar a Dios. Yo siempre digo, una de las cosas que me motivan a mí a orar y a buscar a Dios cada día es que yo conozco quién es Ricardo Arana sin Dios. Y el potencial de esta carne sin Dios. Recuerde que esta carne está hecha de la misma materia prima que está hecha de la carne de un homicida.
Ahora, en las palabras de David encuentro yo también que el hombre se tuvo que quebrantar para reconocer sus errores. Escuche bien, porque este es un punto importante, es un punto de transición. David tuvo humildad para reconocer mis errores, sus errores. Sí, pastor, pero usted ya dijo que no fue hasta que el profeta lo confrontó. Eso no importa. Al final lo que importa es que hizo lo que tenía que hacer. Es decir, el profeta lo confrontó, y cuando el profeta lo confrontó, él se quebrantó. Se quebrantó de tal manera, se rompió de tal manera que eso produjo la humildad que se necesitaba para llegar a reconocer que era él el que había cometido el error, era él el que había fallado. David dijo: porque yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabe qué es difícil? Qué difícil es para mucha gente decir esto. ¿Sabe qué difícil es para mucha gente aceptar esto? Reconocer sus errores, reconocer sus fallas, reconocer que han hecho mal. Una de las cosas más difíciles, razón por la cual muchas personas no cambian aún dentro del pueblo de Dios, es porque no tienen la suficiente humildad para reconocer sus propios errores. Si tú no desarrollas la humildad, escúchame bien, iglesia, si tú no desarrollas la humildad para reconocer tus propios errores, te vas a autodestruir. Es una de las virtudes más importantes en la vida de todo cristiano y de todo hijo de Dios. Tenemos que desarrollar la humildad que nos lleva a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestros delitos, a reconocer las cosas de las que nadie más es culpable sino solamente nosotros. Porque yo, dijo él, yo reconozco mis rebeliones. Lo siguiente que sucedió fue, porque una cosa no puede suceder sin la otra, el genuino arrepentimiento de corazón en la vida de David. Conforme a la multitud de tus piedades, dijo David, borra mis rebeliones. Ninguna persona puede experimentar un genuino arrepentimiento a menos que antes no acepte con humildad sus errores. Mientras una persona siga justificando sus errores o siga excusando sus errores o culpando a otro de sus errores, su supuesto arrepentimiento no será más que una vía rápida de salida para escapar de la situación en la que se encuentra. Cuando una persona experimenta un arrepentimiento verdadero, fue porque antes fue lo suficientemente humilde para reconocer sus errores. Cuando una persona se arrepiente de verdad, no le echa la culpa a nadie. Cuando una persona se arrepiente de verdad, no culpa a otro, no justifica sus actos, no excusa sus actos, no oculta sus actos, sino que los acepta, reconoce sus errores. Y entonces eso es lo que puede llevar a alguien a experimentar un verdadero arrepentimiento de corazón. El arrepentimiento no es un acto histórico en la vida de una persona cuando recibió a Cristo por allá hace 5 años o 10 años. La gente cree que uno solamente se arrepiente cuando creyó en el Señor Jesucristo. Ignora que el arrepentimiento debe ser un estilo de vida. El arrepentimiento debe ser un estilo de vida, porque la realidad es que seguimos fallando. Y no porque eso sea la voluntad de Dios, pero es una realidad que seguimos fallando y necesitamos arrepentirnos continuamente. Necesitamos arrepentirnos de todo corazón. El arrepentimiento es importante en la vida de alguien que no quiere autodestruirse. Y luego observo en este mismo verso, casi siempre, y esto es como un proceso, esto es
esto es una metamorfosis que está experimentando una persona que está bajo el quebrantamiento y está yendo en etapas. Cuando la persona reconoce sus errores, y eso lo lleva a un genuino arrepentimiento, siempre con la ayuda del Espíritu Santo, porque el arrepentimiento es una cooperación entre la voluntad del hombre que reconoce sus errores y la convicción del Espíritu Santo, que lo llevan a buscar el perdón de Dios y la limpieza de Dios. Lo siguiente que ocurre es un genuino deseo, escuche bien, por la pureza y la limpieza de corazón. David dijo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estamos hablando de un hombre que en un periodo de por lo menos 7 u 8 meses mantuvo escondido un pecado grotesco en su vida. No necesariamente estamos hablando de pecado grotesco, estamos hablando de pecado en general que nos puede autodestruir. Pero durante 7 u 8 meses por lo menos este hombre estuvo viviendo con eso escondido. ¿Cómo es el corazón cuando está embargado por el pecado? Que siente el corazón que ha fallado, que siente el corazón que ha defraudado a Dios. Es un sentimiento, y todos nosotros lo conocemos, es un sentimiento de suciedad. El pecado hace sentir al corazón sucio, indigno. El pecado hace sentir al corazón inmerecedor, culpable, avergonzado. Eso es lo que se supone que debe experimentar el corazón, al menos de una persona salva que ha incurrido en el pecado. La vergüenza, ese sentimiento de suciedad, de culpabilidad. Pues una vez que eso se expone y una vez que eso sale a la luz, como en el caso de David, ahora su deseo es totalmente opuesto. Su deseo es un deseo por la pureza y por la limpieza del corazón. Ahora David está rogando al Señor ser lavado, pero vea la expresión: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Porque en ese corazón, antes de la confrontación, antes de reconocer el error y antes de arrepentirse, lo que había era maldad y había pecado. Sí, estamos hablando de David. Había maldad y pecado, y él mismo lo reconoce y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ahora el hombre tiene un genuino deseo por la pureza y por la limpieza de corazón. Tú tienes que entender algo: necesitamos desarrollar la virtud en nosotros de desear la pureza, de desear la limpieza del corazón, porque eso es lo que nos va a hacer caminar en la dirección opuesta del pecado que nos asedia. Eso es lo que nos va a hacer caminar en la dirección opuesta de nuestras debilidades, de nuestras pasiones. Nosotros no podemos quedarnos en un estado intermedio entre lo sucio y lo santo, entre lo profano y lo santo. No podemos quedarnos en un lugar intermedio entre las tinieblas y la luz, entre lo malo y lo bueno. Tenemos que tomar esta decisión de caminar en la dirección de lo puro, en la dirección de lo santo. Por eso David está orando: límpiame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenemos que tener este deseo por la pureza y la limpieza del corazón, que nos aleje cada vez más lejos. Escuche, cada vez más lejos de aquello que nos trata de seducir continuamente para fallarle a Dios. Escuche bien: un deseo por la pureza, por la santidad y por la limpieza de corazón nos va a ayudar a caminar en la dirección donde Dios obra, donde Dios habla,
donde Dios vive, porque Dios no vive en lo profano, Dios vive en lo santo. Y entre más nos acerquemos en esa dirección, más lo vamos a experimentar, más lo vamos a conocer y mejor lo vamos a oír. Otra cosa que David nos enseña en esta confesión es el temor a Dios, que nació como resultado inmediato de toda esta experiencia. He hecho lo malo, y vea lo que dice: delante de tus ojos, el Dios que está observando, el Dios que está mirando. Eso es temor de Dios. Cuando tú sabes que Dios está mirando, que Dios está observando absolutamente todas las cosas, eso es lo que produce en tu corazón ese temor de Dios que te ayuda a ti a vivir un estilo de vida diferente. Usted y yo debemos de desarrollar en nuestra vida y en nuestro corazón temor de Dios. Temor de Dios. He visto cómo personas que se alejan de la iglesia, personas que se alejan de la relación con Dios. Mire, casi alejarse de la iglesia no es sino el fruto del árbol que se llama: se descuidó la relación con Dios. Cuando una persona descuida su relación con Dios, lo siguiente es que comienza a alejarse de todas aquellas fuentes de gracia a través de las cuales el Espíritu Santo le suministra fortaleza. Y la gente inclusive se llega a ir de la iglesia, pero antes de desconectarse de la iglesia se había desconectado de Dios. Y he visto cómo esta gente que se va alejando comienza poco a poco a incurrir en un estilo de vida hay una palabra: indulgente. Un estilo de vida más indulgente con el mundo. Es para acá. Más indulgente con el pecado, más indulgente con la inmoralidad, más indulgente con la mentira. Indulgente es que ahora usted comienza a convivir, comienza a cohabitar con esas cosas, sin que estas cosas representen para usted un enemigo, tal y como lo son para Dios. La gente que se desconecta de Dios, después se desconecta de la iglesia y lentamente su vida empieza a ir en este retroceso que los lleva a un estilo de vida indulgente en relación al pecado, al mundo, a la inmoralidad, etcétera, etcétera. Usted no ve a nadie que se aleje de Dios y que se aleje de la iglesia, que se mantenga en ese fuego, en ese vigor, en esa luz de rostro, en ese estilo de vida espiritual de salud y de fortaleza. Por eso es que nosotros debemos desarrollar temor de Dios, entender que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, entender que nosotros siempre estamos delante de los ojos puros de nuestro Padre Celestial. Hay que desarrollar estas virtudes, iglesia, para que entonces podamos irnos alejando cada vez más de esa capacidad que tenemos nosotros mismos de sabotearnos nuestro destino profético. Y por último, David dice en el verso 4: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí David está exaltando la palabra y está exaltando a Dios. Está diciendo que Dios está en lo correcto, Él es justo. No importa si lo que él está viviendo ahora le produce dolor, y a quien no le produciría dolor pasar a través de todo este proceso. Pero él está reconociendo que Dios es justo aún en su juicio, que Dios es justo aún en su castigo, que Dios es justo aún en el proceso al cual está sometiendo a David por causa de lo que sucedió anteriormente. Y está, al hacer esto, él está exaltando a Dios, está exaltando a Dios, está exaltando la palabra, está exaltando los juicios de Dios, está exaltando la verdad de Dios, está exaltando las decisiones de Dios.
Señor, es verdad, tus juicios son justos, tu palabra es verdadera, Señor, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El juicio que estás ejecutando sobre mí es puro. No lo haces con maldad, no lo haces con dolo, lo haces por mi bien. David está glorificando al Señor, aleluya. Esa es nuestra actitud. Esta debe ser la actitud de todos aquellos que quieren desarrollar esta dependencia de Dios para permanecer, para hacer la voluntad de Dios. Exaltemos al Señor, tengamos su palabra en alta estima, reconozcamos que sus caminos son siempre verdad, que sus deseos, sus principios, su voluntad es siempre perfecta y siempre es mucho mejor que la nuestra. Mire, si algo nos puede librar de la autodestrucción, si algo nos puede librar de autosabotearnos nuestro destino profético, es reconocer, entender que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra, que la voluntad de Dios es perfecta, que los caminos de Dios son mejores que mis caminos, que los pensamientos de Dios son mejores que mis pensamientos, que son más altos, como son más altos los cielos que la tierra. Entender que Él es justo en su palabra, puro en su juicio, glorioso en su verdad. Y es así entonces como nosotros podemos guardar nuestra vida, guardar nuestro corazón, dependiendo de Dios, siendo humildes para reconocer nuestros errores, ser prontos para arrepentirnos, desarrollar un deseo genuino por la pureza y la limpieza del corazón, tener temor de Dios. ¿Cuánto se necesita en este mundo en el que usted y yo vivimos? El temor de Dios. ¿Cuánto necesitan nuestros jóvenes? ¿Cuánto necesita nuestra generación de temor santo de Dios? Y por último, el tener esta actitud, este anhelo, este deseo de corazón de exaltar a Dios siempre, exaltar su palabra siempre, exaltar su voluntad siempre. Eso es, iglesia, lo que nos va a ayudar a vencer a nuestro peor enemigo, que, como dije al principio, no es el diablo, sino puedo ser yo mismo. Padre, en el nombre de Jesús, incline su rostro ahí donde usted está. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo. Hoy yo pido que esta palabra, Señor, alumbre los ojos del entendimiento de tu iglesia y nos lleve, Señor, a la reflexión. Nos lleve a reconocer nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Nos lleve a reconocer que te necesitamos diariamente, que te necesitamos cada día de nuestra vida. Señor, ayúdanos, ayuda a tu pueblo, ayúdame a mí, ayuda a tus hijos, los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a desarrollar esta dependencia de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia, a ser gente, Señor, que camina, Señor, en tu perfecta voluntad, que confía plenamente en ti, que confía en tu palabra, Señor, y que el brillo de este mundo y que la tentación de Satanás y que toda la influencia de este sistema no pueda lograr en nosotros debilitarnos de tal manera que comencemos a deslizarnos por ese camino de perdición y de mentira, sino que nos mantengamos más bien en la dirección de Dios, en la dirección de nuestro Padre Celestial, siendo sostenidos cada día, fortalecidos cada día, bendecidos cada día, llenos de la gracia de Dios cada día, llenos del favor y la misericordia de Dios cada día, llenos de la fortaleza de Dios cada día, llenos del Espíritu Santo cada día. Gloria al Señor, aleluya. Porque si yo me cuido de este enemigo,
soy efectivo en esto, no habrá ningún otro enemigo, no existe ningún otro enemigo que pueda destruirme o que pueda truncar mi destino profético. Padre, bendigo tu iglesia, bendigo tus hijos. Oro por tu pueblo, oro por tus hijos, Señor, en sus hogares, en sus casas, sus familias. Oro que esta palabra sea de bendición para ellos y esta palabra los haga, Señor, más dependientes de ti, los haga buscarte, desarrollar un mayor deseo por buscarte y por acercarse a ti, Señor, que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La sangre de Cristo cubre tu iglesia, la sangre de Cristo cubre tu pueblo, la sangre de Cristo cubre cada hogar y cada familia, Señor. Ninguna plaga toca su morada y tú eres el proveedor de tu iglesia, tú eres el proveedor de tu pueblo, tú eres el proveedor de tus hijos. Cubrimos con la sangre de Cristo a nuestros médicos, nuestros hermanos, las enfermeras y a todos aquellos que están sirviendo en el área de la salud. Los cubrimos con la sangre de Cristo y oramos: ninguna arma forjada contra ellos prosperará. La sangre rociada de Jesucristo los cubre y los protege, y el ángel de Jehová acampa a su alrededor y los defiende de todo mal. Espíritu Santo, tú los cubres, tú los guardas y los defiendes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Iglesia, gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. Quisiera hacer un llamado al altar, pero ahí donde usted está en su casa, arrodíllese delante de Dios y ore y haga lo que tenga que hacer con el Señor. Gracias por estar conectados y quiero recordarles: el día de mañana tenemos un tiempo de oración, noches de oración en mi cuenta de Facebook, Ricardo Smart Arana, 8 de la noche, y el próximo domingo a las 11 de la mañana le invitamos una vez más a que se reúna con su familia. Escuche bien lo que le voy a decir: a que se reúna con su familia y a que sin distracción alguna adore a Dios y oiga la palabra de Dios que tiene para usted. Amén. Hay que darle un tiempo de calidad al Señor, un tiempo especial a Dios. Esperamos mañana, espero mañana en Facebook, y les esperamos el domingo a las 11 de la mañana por YouTube y por Facebook también. Bendiciones, les amamos, les extrañamos y oramos para que Dios les guarde y les proteja. Bendiciones para todos.